Marcus. Anong to ang brikusa?
Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos las películas a fondo, explorando cada detalle para que tú sepas qué ver y qué esperar. Hoy traemos una reseña muy especial de Dune, parte 2, la esperada continuación de esta épica saga de ciencia ficción. En este video, vamos a sumergirnos en el universo de Arrakis, conocer más sobre el destino de Paul Atreides, explorar las intrigas de la casa Harkonnen y descubrir cómo los Fremen enfrentan la lucha por la supervivencia. Hablaremos de la actuación del reparto, la construcción de los personajes, la narrativa, los efectos visuales impresionantes, el CGI que hace que este mundo cobre vida, y por supuesto, analizaremos si esta película realmente vale la pena. Así que si eres fan de la ciencia ficción, los mundos épicos y las historias llenas de acción, estrategia y emoción, quédate hasta el final, porque en Remán Crítica vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre Dune, parte 2. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reseñas. ¡Comencemos! La historia de Dune, parte 2, continúa donde terminó la primera película, con Paul Atreides y su madre, la dama Jessica, huyendo al desierto del planeta Arrakis tras la traición de la casa Harkonnen y la devastadora caída de su propia casa. Este mundo arenoso e implacable, conocido como Dune, es el único lugar donde se obtiene la especia melange, una sustancia de valor incalculable que extiende la vida, potencia la mente humana y hace posibles los viajes espaciales. Para Paul y Jessica, Arrakis ya no es solo un refugio, es el centro de una profecía que los Fremen, los guerreros nativos del desierto, han esperado por generaciones. A medida que Paul y Jessica son acogidos con recelo por los Fremen, deben demostrar su valía y enfrentar tanto la hostilidad del entorno como las intrigas internas de este pueblo resistente. Paul, todavía atormentado por las visiones del futuro que lo persiguen, se sumerge en las tradiciones y costumbres Fremen. Aprende su idioma, adopta sus costumbres y comienza a ganarse la confianza de líderes como Stilgar, un guerrero respetado. Jessica, con sus profundas habilidades como miembro de la hermandad Bene Gesserit, enfrenta su propia prueba espiritual. Debe beber el misterioso agua de la vida, una sustancia mortal para quien no está entrenado, para convertirse en la nueva reverenda madre Fremen. Al hacerlo, no solo sobrevive, sino que accede a una vasta memoria ancestral femenina y despierta antes de tiempo la mente de su hija aún no nacida, Alia. Este acto altera la dinámica espiritual del grupo y eleva aún más las expectativas sobre Paul y su destino. Mientras Paul se integra con los Fremen y se hace más fuerte como guerrero, también desarrolla una relación íntima y profunda con Chani, una atrevida y feroz guerrera Fremen que se convierte en su compañera. Chani representa no solo un vínculo emocional para Paul, sino también un ancla a las costumbres y la vida feroz del desierto. A medida que su relación florece, Paul asume nombres Fremen como Usul y Muad'Dib, símbolos de su nuevo rol entre ellos. La vida entre los Fremen no es fácil. Paul entrena para montar gigantescos gusanos de arena, lidera incursiones contra recolectores de especia controlados por los Harkonnen y aprende no solo a luchar, sino a entender la tenaz resistencia que estos habitantes han desarrollado bajo el sol implacable. La casa Harkonnen, por su parte, intenta mantener el control de Arrakis y su producción de especia a cualquier precio. El cruel Rabban dirige las fuerzas Harkonnen con brutalidad, pero su incompetencia provoca cada vez más resistencia por parte de los Fremen. El barón Vladimir Harkonnen, antiguo gobernador del planeta y enemigo jurado de la casa Atreides, observa con inquietud cómo la situación se deteriora. Su manipulación del emperador Shaddam IV busca forzar una intervención imperial que estabilice su control sobre Arrakis, pero la creciente insurrección Fremen hace inviable cualquier simple estrategia de dominación. En paralelo, la princesa Irulan, hija del emperador, escribe en secreto sobre Paul, creyendo que tal vez esté vivo, aunque su padre y las fuerzas imperiales parecen haberlo descartado tras los eventos que destruyeron a los Atreides. La tensión llega a un punto crítico, cuando Paul decide enfrentarse abiertamente no solo a los Harkonnen, sino también al mismísimo emperador Shaddam IV. Paul es consciente de que solo un acto audaz podría cambiar el equilibrio de poder en el universo conocido. Convocando a los Fremen, diseña una estrategia que combina astucia militar con el uso de armas estratégicas de destrucción masiva, el arsenal atómico escondido de la casa Atreides.
Esto desencadena una ofensiva que sorprende tanto a las fuerzas Sardaukar del emperador como a los Harkonnen, quienes hasta ese momento no habían previsto una rebelión tan organizada y feroz. En una serie de batallas decisivas, los Fremen utilizan su conocimiento del terreno desértico y sus gigantes gusanos como armas veloces e impredecibles, desbaratando las filas enemigas y recuperando terreno clave en la capital, Arrakeen. En medio del conflicto, Paul se enfrenta a un duelo personal con Feyd Rautha, el astuto y peligroso sobrino del barón Harkonnen, cuyo liderazgo despiadado ha sido fuente de terror y desorden en Arrakis. La confrontación entre los dos hombres es más que una pelea física, es la culminación de ideologías opuestas y del destino de un planeta entero. Paul sale victorioso, ofreciendo así un símbolo del fin del dominio Harkonnen. Sin embargo, su triunfo no está exento de dolor ni de consecuencias complejas, pues su ascenso al poder implica decisiones que desafían tanto a sus emociones como a sus convicciones morales. Llegado el clímax, Paul exige la mano de la princesa Irulan en matrimonio, como condición para que el emperador deponga su corona y acepte la nueva estructura de poder. Esta alianza política no nace de amor, sino de pragmatismo, uniendo familias reales y consolidando el ascenso de Paul como una autoridad innegable. Chani observa esta alianza con frustración y dolor, sintiendo que su amor por Paul ha sido relegado a un segundo plano en favor de una estrategia política que podría asegurar el futuro de Arrakis, pero a costa de su relación personal. El desenlace de la película deja una mezcla de victoria y presagio de guerra. Paul ha logrado destronar al emperador y tomar control del imperio conocido, pero el precio de este poder y las repercusiones de sus acciones apenas comienzan a vislumbrarse. Las grandes casas del universo no aceptan fácilmente la nueva hegemonía, y Paul debe enfrentar múltiples desafíos por delante. Mientras los ejércitos Fremen se movilizan y las tensiones galácticas se incrementan, la profecía que todos temían y esperaban, la de un Mesías capaz de derramar sangre por su visión del futuro, se torna más real que nunca. La cinta termina, no con una conclusión total, sino con la sensación de que la historia de Paul Atreides es todavía más profunda y compleja, listando un nuevo mundo de luchas, fe, poder y ambición que continuará en los próximos capítulos de esta épica saga. La estrella central de Dune, Part 2, es Timothée Chalamet, quien encarna a Paul Atreides, el joven heredero de la casa Atreides, destinado a convertirse en una figura mesiánica en el universo de Dune. Chalamet es uno de los actores más reconocidos de su generación, conocido por su capacidad para combinar sensibilidad emocional con presencia de estrella. Su carrera despegó con la película Call Me By Your Name, en la que interpretó a Helio, un papel que le valió una nominación al Oscar y lo situó inmediatamente en el radar de la industria cinematográfica. Desde entonces, ha participado en una amplia gama de proyectos, tanto de cine independiente como de grandes producciones de estudio, incluyendo dramas como Beautiful Boy, películas de época como Little Women, y papeles más experimentales en filmes de autores como The French Dispatch. En años recientes, también ha demostrado su versatilidad con papeles en cine comercial como Wonka, donde interpretó al icónico personaje titular, y ha expandido su carrera hacia roles de producción y música, como se ha visto en sus trabajos en biopics y sus esfuerzos creativos fuera de la actuación convencional. Su papel como Paul lo ha consolidado como un símbolo del cine de ciencia ficción contemporáneo, capaz de sostener una saga épica a gran escala. Al lado de Paul Atreides se encuentra Zendaya, quien interpreta a Chani, la guerrera Fremen que se convierte en compañera, aliada y amor de Paul. Zendaya ha evolucionado de ser una estrella adolescente de televisión a una intérprete respetada tanto en cine como en series. Su carrera cinematográfica incluye papeles destacados en películas como Spider-Man, Homecoming y sus secuelas, en las que encarnó a MJ. También ha protagonizado proyectos dramáticos como Malcolm and Marie, donde demostró su capacidad para manejar material emocionalmente intenso. Además, Zendaya ha alcanzado gran reconocimiento por su papel en la serie Euphoria, transmitida por televisión, donde su actuación ha sido aclamada por la crítica. Su participación en Dune no solo diversificó su repertorio de géneros, sino que consolidó su presencia como protagonista en grandes franquicias de Hollywood, destacándose por su presencia carismática y su química con Chalamet en la pantalla. Otra figura poderosa en la saga es Rebecca Ferguson, quien retoma su papel como Lady Jessica, una mujer fuerte, compleja y miembro de la hermandad Bene Gesserit que guía espiritualmente a Paul.
Ferguson ha construido una carrera sólida en cine y televisión, pero se ganó un amplio reconocimiento internacional a través de su participación en la serie de espionaje The White Queen, y sobre todo, por interpretar a la agente Ilsa Faust en la franquicia de Mission Impossible, donde aparece junto a Tom Cruise en múltiples entregas. A lo largo de los años, ha demostrado su versatilidad al interpretar personajes que combinan fuerza emocional, misterio y determinación, cualidades que llevan a Lady Jessica a ser una figura clave tanto en Dune, Part 1, como en Part 2. El elenco también incluye a Austin Butler, quien interpreta a Fate Rauta, el carismático y despiadado heredero de la casa Harkonnen. Butler saltó a la fama con su aclamada interpretación de Elvis Presley en la película Elvis, lo que le valió un premio Golden Globe y una nominación al Oscar, consolidándolo como uno de los talentos más expresivos de su generación. Antes de ese papel, participó en una variedad de proyectos en cine y televisión, desde series de culto hasta películas independientes. Su presencia en Dune, Part 2, aporta una intensidad caótica y amenazante que contrasta con la sobriedad de otros personajes, ofreciendo un antagonista memorable en el universo de Dune. Florence Pugh se une al reparto como la princesa Irulan, hija del emperador, y personaje clave dentro de la intriga política de la historia. Pugh ha tenido una trayectoria ascendente desde su debut en la película británica The Falling, y su gran salto internacional se dio con Lady Macbeth, seguido por papeles muy variados en producciones como Midsommar, donde su interpretación fue elogiada por la crítica, y Little Women, que le dio una mayor visibilidad. También ha entrado en el universo cinematográfico de superhéroes, interpretando a Yelena Belova en Black Widow, y en el éxito reciente Thunderbolts de Marvel Studios. La habilidad de Pugh para navegar entre géneros desde el horror hasta el drama histórico y la acción de superhéroes la convierte en una adición impresionante al mundo de Dune. El veterano actor Christopher Walken interpretó al emperador Shaddam IV, un papel de enorme autoridad y presencia en Dune Part 2. Walken ha sido durante décadas una figura legendaria en cine y televisión, con una filmografía que abarca desde clásicos como The Deer Hunter, que le valió un Oscar, hasta participaciones inolvidables en Pulp Fiction, Batman Returns y Catch Me If You Can. Su voz, cadencia y estilo únicos le han asegurado papeles memorables tanto en drama como en comedia o thriller, y su incorporación a la saga aportó un peso histórico y gravitas a la figura del emperador. Entre los antagonistas también se encuentra Stellan Skarsgård como el barón Vladimir Harkonnen, cuya imponente presencia física y malicia forman una parte esencial de la amenaza sobre Arrakis. Skarsgård es un actor de renombre, con una carrera que incluye una enorme variedad de géneros, desde grandes franquicias como Thor hasta obras más introspectivas o dramáticas, como la aclamada miniserie Chernobyl. Su capacidad para encarnar personajes complejos y muchas veces oscuros lo ha convertido en un recurso habitual para directores que buscan dar profundidad, incluso a villanos teatrales. Javier Bardem regresa como Stilgar, líder de los Fremen y mentor para Paul en la cultura del desierto de Arrakis. Bardem es conocido mundialmente, tanto por sus papeles intensos y emocionalmente cargados, como por su versatilidad en géneros muy distintos. Ganó un Oscar por No Country for Old Men y ha destacado en títulos como Skyfall, Beautiful, Vicky Cristina Barcelona y Being de Ricardos. Su voz profunda, presencia física y compromiso con el realismo le permiten aportar humanidad y complejidad, incluso a personajes que podrían haber sido meramente arquetípicos. Y su Stilgar encarna ese liderazgo pragmático y espiritual que los Fremen representan. Josh Brolin interpreta a Gurney Halleck, una figura paternal para Paul y un guerrero curtido por la lucha. Brolin ha tenido una carrera prolífica en Hollywood, distinguiéndose en películas de gran impacto cultural como las series de los Avengers, en las que interpretó a Thanos, así como en películas como No Country for Old Men, Sicario, No es País para Viejos y la serie Outer Range. Su físico imponente, combinado con una sensibilidad dramática, le permite moverse con credibilidad tanto en papeles de acción como en papeles con gran carga emocional, aportando a Gurney Halleck una mezcla de dureza y afecto que define su relación con Paul. El reparto de Dune Part 2 también incluye a Charlotte Rampling como la reverenda Madre Moham, una figura de autoridad dentro de la hermandad Bene Gesserit, con una carrera cinematográfica que se extiende por décadas y que incluye papeles densamente dramáticos en una variedad de proyectos internacionales. Su actuación aporta una mezcla de severidad
historia y presencia a la jerarquía espiritual de Dune, manteniendo un balance entre el conocimiento arcano y la política frenética del universo en el que habita. Además de estos nombres principales, el elenco cuenta con intérpretes como Babs Olusanmokun, Suheila Yacoub y Roger Yuan, quienes complementan los arcos dramáticos y enriquecen el tapiz narrativo de la película con representaciones de personajes que interactúan de maneras significativas con los protagonistas y antagonistas, aportando profundidad y texturas culturales al universo de Dune. Dune, parte 2, es una continuación ambiciosa y en muchos sentidos catártica de la epopeya presentada en la primera parte de esta adaptación cinematográfica de la obra de Frank Herbert. A diferencia de muchas secuelas que solo buscan replicar lo que funcionó anteriormente, esta segunda entrega se siente como un salto cualitativo, tanto en escala como en profundidad narrativa. La película no solo avanza la trama de Paul Atreides, sino que explora las complejidades de su destino, de la política intergaláctica, de la espiritualidad y de la conexión del ser humano con el entorno que habita. Desde el primer minuto, el espectador percibe que se está ante una obra más madura, menos preocupada por explicaciones expositivas y más enfocada en sumergirnos en el mundo interno de sus personajes y en las consecuencias de sus acciones. Una de las virtudes más evidentes de Dune, parte 2, es cómo desarrolla la evolución de Paul Atreides, no solo como protagonista, sino como figura mesiánica con un peso enorme en la narrativa. El Paul que vimos en la primera parte era un joven inseguro a la sombra de su linaje, intentando comprender un destino que ya parecía demasiado grande para él. En esta secuela, Paul se transforma, se enfrenta a sus visiones del futuro, a sus dudas morales, a la gravedad de las decisiones que implican no solo su bienestar, sino el de planetas enteros. La actuación central es profunda, atormentada y sutil, capaz de transmitir ese conflicto interno que lo hace comprensible incluso cuando sus acciones resultan extremas o inescrutables para otros personajes. La historia deja claro que Paul no es un héroe tradicional, es un producto de presiones políticas, religiosas y personales que lo llevan a plantearse preguntas dolorosas sobre su identidad y su propósito. La película brilla también en su construcción del mundo Fremen y de Arrakis como un ecosistema vivo. El desierto deja de ser un simple escenario visual para volverse un personaje más de la historia. Las escenas en las que Paul y Chani, junto a los Fremen, enfrentan tormentas de arena, gigantescos gusanos de arena o las penurias diarias de sobrevivir en un mundo hostil están cargadas de una sensación de realidad visceral. La película hace sentir el calor, la sed, el peso de cada paso en medio del árido paisaje y el inmenso costo físico y emocional que supone la vida en Arrakis. La estética visual, la dirección de arte y la cinematografía trabajan en perfecta armonía para hacer de este planeta un lugar inolvidable, que impacta tanto por su belleza como por su brutalidad. Eso nos lleva a uno de los elementos más poderosos de la película, su equilibrio entre espectáculo y reflexión. Muchos filmes de ciencia ficción contemporáneos apuestan por la acción constante y los efectos especiales deslumbrantes, a veces a costa de la profundidad narrativa. Dune, parte 2, logra equilibrar ambos aspectos. Las secuencias de combate, las batallas a gran escala y el uso de enormes criaturas como los gusanos de arena son visualmente impresionantes, sí, pero nunca se sienten gratuitas. Cada confrontación, cada explosión, cada estrategia militar está motivada por decisiones de carácter, por tensiones culturales o por conflictos ideológicos. De este modo, las escenas más espectaculares, y son varias, están íntimamente ligadas a los dilemas internos de los personajes y al desarrollo del argumento general. Los personajes secundarios han sido también tratados con mayor complejidad que en muchas producciones de este tipo. Chani, por ejemplo, no es solo un interés romántico para Paul, sino una mujer con matices propios. Guerrera, pragmática, profundamente conectada con su pueblo y con un sentido de lealtad que no se reduce ni a la devoción ni a la sumisión. Su relación con Paul se siente auténtica, conflictiva y rica en capas emocionales, lo que aporta humanidad a una historia que podría haber caído en la grandilocuencia superficial. De la misma manera, personajes como Lady Jessica o Stilgar están imbuidos de una profundidad que les da peso dramático sin necesidad de líneas de diálogo extensas. La película confía en la inteligencia del espectador para captar estos matices, y esto es algo que se agradece en un tiempo cinematográfico lleno de narrativas simplificadas. Por otro lado, la película no rehúye el componente político de su historia.
La trama se despliega en un universo donde los intereses interplanetarios, las alianzas, las traiciones y las ambiciones monárquicas tienen consecuencias devastadoras. La forma en que se entrelazan las vidas de los Atreides, los Harkonnen y la Casa Imperial ofrece una crítica implícita a las luchas de poder, a la manipulación de creencias religiosas para fines políticos o a la explotación de recursos naturales sin consideración por los pueblos que dependen de ellos. Estos temas, aunque enmarcados en un contexto de ciencia ficción, resuenan con problemáticas muy actuales en nuestro mundo real, lo que hace que la película sea más que entretenimiento. Es una obra que invita a la reflexión. Otro aspecto que merece reconocimiento es la banda sonora y la dirección de sonido, que funcionan como una extensión del mundo narrativo. El universo sonoro de Dune, parte 2, no se limita a acompañar las imágenes, sino que amplifica emociones, intensifica suspense y, a veces, actúa como un puente entre el espectador y la visión interna de los personajes. La música, combinada con silencios estratégicos y sonidos ambientales del desierto, dota a la película de una identidad sonora distintiva que se queda en la memoria mucho después de que los créditos hayan terminado. En cuanto a ritmo, la película se toma su tiempo. Este no es un ritmo acelerado diseñado para mantener al espectador constantemente al borde del asiento. Es un ritmo deliberado que permite que cada escena respire, que cada emoción tenga su momento y que cada decisión de los personajes cargue con su peso emocional. Para algunos espectadores más acostumbrados a narrativas más directas y rápidas, puede parecer lenta en ciertos pasajes. Sin embargo, esta lentitud es intencional y permite apreciar detalles, relaciones y pensamientos que de otra manera se perderían en un montaje frenético. La película recompensa la atención sostenida y la reflexión, no la gratificación instantánea. Si surge la pregunta de si Dune, parte 2, vale la pena ver en comparación con otras películas de ciencia ficción modernas, la respuesta se inclina claramente hacia el sí, aunque con matices. Vale la pena verla porque representa un cine ambicioso, que no sacrifica profundidad por comercialidad y que desafía al espectador a comprometerse con una historia compleja y emocionalmente resonante. Es una película que exige atención, que no ofrece respuestas fáciles y que presenta un universo tan rico que invita a múltiples visionados. Su enfoque no es únicamente narrar una historia, sino construir un mundo con sus culturas, sus creencias, sus conflictos internos y externos, y hacer que el espectador se sienta parte de él, aunque sea desde la butaca de una sala de cine. Ahora bien, este mismo nivel de ambición puede no ser del gusto de todos. Para quienes buscan una película de ciencia ficción con acción continua y una narrativa muy lineal, Dune, parte 2, puede parecer un desafío mayor de lo esperado. Sus momentos de contemplación, su enfoque en la psicología de los personajes o su paciencia al desarrollar arcos dramáticos pueden resultar lentos si se comparan con blockbusters más convencionales. Aún así, incluso en esos casos, la riqueza visual, la fuerza interpretativa y el diseño del mundo narrativo hacen que la experiencia sea memorable y valiosa, aunque no sea del gusto de todos por igual. La película también se sostiene como un capítulo dentro de una saga mayor. Aunque funciona como una unidad narrativa con su propio arco, deja cabos sueltos, plantea más preguntas que respuestas definitivas y abre puertas hacia eventos futuros que aún no se han explorado en pantalla. Esto puede ser frustrante para quien busca un cierre total, pero es una elección consciente que reconoce la naturaleza expansiva de la historia original. Dune, parte 2 no es un final, sino un puente que conecta múltiples temas, conflictos y futuros posibles, lo cual puede ser muy emocionante para quien ama las sagas profundas y los mundos ficcionales complejos. En resumen, Dune, parte 2, sí vale la pena verla, especialmente para quienes disfrutan de una ciencia ficción que equilibra épica visual con reflexión filosófica y profundidad emocional. Es una obra que exige atención, pero que devuelve esa atención con creces. A través de personajes ricos, una construcción de mundo impresionante, conflictos existenciales y políticos entrelazados, y una narrativa que vibra con significado mucho después de terminada la proyección. Incluso para quienes no conecten con todos los aspectos de la película, la experiencia visual, sonora y dramática ofrece motivos suficientes para considerarla una de las entregas más destacadas del género moderno. Desde el primer momento en que uno ve Dune, parte 2, es evidente que los efectos visuales y la creación asistida por computadora, CGI, no son simplemente adornos o decorados digitales.
son parte esencial del ADN narrativo y estético de la película. En un universo tan vasto y complejo como el de Dune, donde conviven culturas, tecnologías y entornos extremos, el uso de VFX y CGI es mucho más que un soporte técnico. Es la herramienta que da vida a mundos imposibles, criaturas monumentales y fenómenos naturales que no podrían existir sin la colaboración entre artistas digitales, técnicos y el equipo de producción. La película apuesta por una integración orgánica entre lo real y lo digital, de tal forma que en muchos momentos resulta difícil distinguir qué fue filmado frente a una cámara y qué fue generado o mejorado por computadora. Una de las contribuciones más impactantes del VFX en Dune Parte 2 es la materialización del propio planeta Arrakis. Este mundo desértico inhóspito, con sus dunas interminables, tormentas de arena titánicas y paisajes que parecen esculpidos por vientos milenarios, no podría haber sido recreado únicamente con locaciones reales. Si bien se utilizaron escenarios naturales reales para capturar la textura y la imprevisibilidad del desierto, la escala y la coherencia visual de Arrakis como entorno narrativo se lograron mediante CGI. Esto incluye transiciones suaves entre tomas reales y generadas digitalmente, manipulación de la geografía para enfatizar la inmensidad del paisaje, y escenas completas donde las tormentas de arena se convierten en protagonistas por sí mismas, con pilares de polvo que se retuercen y se desplazan con una física que solo puede ser diseñada mediante simulaciones sofisticadas de partículas. Estas simulaciones no son simples efectos aislados, sino sistemas que interactúan con los personajes, el sonido y hasta la iluminación de cada escena, para transmitir al espectador una sensación tangible de peligro y vastedad. Las tormentas de arena son uno de los elementos más desafiantes desde el punto de vista técnico. Para lograr un efecto creíble, se combinan simulaciones de partículas, modelos de iluminación global y texturas de alta resolución que responden a las condiciones de luz en tiempo real. Estas tormentas no son uniformes. Están compuestas de millones de pequeñas partículas que rebotan la luz de forma distinta, generan sombras sutiles y crean una sensación envolvente. El desafío principal en estas escenas radica en dar coherencia entre lo digital y lo real. La arena digital debe comportarse como arena de verdad, con la misma resistencia, densidad y respuesta a fuerzas externas. Para lograrlo, los equipos de efectos trabajaron con simulaciones físicas avanzadas que imitan materiales granulares, ajustando parámetros para que la arena digital interactúe con los personajes de forma creíble. Se pega a la ropa, forma remolinos a su alrededor y produce una sensación de peso y volumen que se percibe incluso en silencio. La integración de criaturas gigantescas, como los emblemáticos gusanos de arena, es otro de los pilares del uso de CGI en la película. Estas criaturas colosales no solo representan un reto técnico en cuanto a modelado y animación, sino también narrativo. Deben sentirse reales dentro del mundo y tener una presencia física que intimide al espectador. Animar a los gusanos de arena implica diseñar esqueletos virtuales, músculos digitales, piel con textura detallada y un comportamiento que responda a las leyes de la física del universo de Dune. Cada movimiento, el ondular bajo la arena, la vibración del terreno, la apertura de sus mandíbulas, tiene que ser coherente con su tamaño gigantesco para que la audiencia caiga en la ilusión de que realmente existen. Para ello, los artistas digitales no se limitaron a un simple modelo 3D animado, sino que emplearon una serie de capas de detalles, simulaciones de partículas para la arena desplazada, efectos de iluminación que responden a fuentes de luz cambiantes, y texturas que muestran signos de desgaste, cicatrices y vida, para que el gusano parezca una entidad biológica con historia. El diseño de vestuario y armamento también se benefició enormemente del uso de VFX y CGI. Algunas piezas complejas, como trajes de combate avanzados o armas futuristas, fueron diseñadas en software de modelado tridimensional antes de que existieran objetos físicos. Esto permitió que los trajes se ajustaran perfectamente a los movimientos de los actores y que los elementos técnicos, como visores o dispositivos electrónicos integrados, mostraran interfaces digitales realistas. Cuando un personaje activa un dispositivo o usa un arma, la visualización gráfica de esa interacción, pantallas, destellos, indicadores, es creada digitalmente. La mezcla entre partes prácticas y digitales hace que estos artefactos tecnológicos se sientan funcionales, creíbles y coherentes con el universo futurista de la narrativa,
sin romper la inmersión del espectador. La mezcla entre lo físico y lo digital se extiende al tratamiento de los desplazamientos de personajes y escenarios completos. Por ejemplo, cuando los personajes montan un gusano de arena o se desplazan a gran velocidad por el desierto, se combinan tomas reales con entornos generados y manipulados digitalmente. El CGI permite ampliar el horizonte hasta límites inimaginables, dar continuidad a espacios que físicamente no existen y mantener una coherencia climática y atmosférica que acompañe las decisiones dramáticas de cada escena. Esta ampliación digital del escenario real no solo contribuye a la belleza visual, sino que también influye directamente en el ritmo narrativo. El desierto no es un fondo estático, sino un personaje que observa, amenaza y condiciona cada movimiento. Las batallas, otro componente central de Dune Parte 2, están profundamente influenciadas por el trabajo de VFX y CGI. Cuando los Fremen o los ejércitos del emperador se enfrentan, no se trata solo de coreografías físicas y actuación humana. Todo el campo de batalla se ve enriquecido con miles de detalles digitales: explosiones, humo, escombros, partículas de arena desplazadas, efectos de energía, armas futuristas y criaturas a gran escala. Cada una de estas capas debe ser integrada de manera que no se perciba como un montaje artificial, sino como una escena coherente en la que los elementos reales y digitales coexisten de forma natural. Esto requiere no solo un dominio técnico, sino también narrativo. Los efectos visuales deben apoyar la emoción dramática de cada momento, destacando la tensión, el peligro o el triunfo, sin distraer o dominar innecesariamente. La interacción entre actores y su entorno digital también es un importante testimonio del avance de la tecnología. En numerosas escenas, los actores interpretan sin tener presentes muchos de los elementos finales. Estos se agregan después mediante CGI. Esto exige una enorme coordinación y previsión, desde la posición de las luces hasta las marcas en el suelo que indican dónde estará un objeto o una criatura digital. Los actores deben imaginar cómo interactuarán con criaturas gigantes, destructores de especia o naves voladoras que no están físicamente presentes durante la filmación. La magia de los efectos visuales radica en hacer que estas interacciones parezcan reales, que los gestos, miradas y reacciones de los intérpretes coincidan con elementos que serán añadidos posteriormente. Lograr esto requiere no solo precisión técnica, sino también colaboración entre los directores, el equipo de VFX, los actores y los coordinadores de escena. Uno de los avances más sutiles y poderosos del empleo del CGI en Dune Parte 2 es el tratamiento de la luz y la atmósfera. La iluminación digital no se limita a merecer un fondo, sino que interactúa con los objetos digitales y reales de forma coherente. Por ejemplo, la arena puede reflejar la luz de diferentes formas según la hora del día, la presencia de partículas en suspensión o la proximidad de una tormenta. Las escenas nocturnas, los amaneceres y las puestas de sol sobre Arrakis están construidos con una mezcla de iluminación natural, captada en locación, y luces digitales que ajustan la temperatura, el brillo y los reflejos para crear atmósferas específicas que acompañan la emoción de las escenas. Esto puede parecer un detalle menor, pero es precisamente esa atención a la iluminación y a la forma en que se percibe lo digital y lo real lo que hace que la película funcione visualmente. Además, la integración de interfaces gráficas futuristas, mapas, pantallas holográficas y dispositivos tecnológicos expanden la percepción de este universo sin saturar al espectador. Lejos de recurrir a elementos digitales superficiales, cada gráfico, cada visualización en pantalla y cada efecto digital tiene una función narrativa: comunicar información, reforzar un estado emocional o avanzar la trama. En este sentido, el CGI no es decoración, sino lenguaje visual, un recurso que complementa el guión y la dirección. Finalmente, es importante destacar cómo todos estos elementos de VFX y CGI se subordinan a la historia. En algunos filmes, los efectos visuales pueden sentirse como un fin en sí mismos, una exhibición espectacular sin un propósito narrativo claro. Pero en Dune, Parte 2, cada escena digital está al servicio de la historia, los personajes y la construcción del mundo. Los efectos no solo impresionan, informan, emocionan, potencian, hacen palpables los riesgos que corren los personajes y dan forma a la sensación de un universo vasto, diverso, peligroso y profundamente imaginado. En conclusión, Dune, Parte 2,
no solo utiliza efectos visuales y CGI espectaculares, sino que lo hace con un propósito narrativo claro: hacer creíble lo imposible. Desde la inmensidad de Arrakis hasta los detalles más sutiles de la interacción entre personajes y criaturas gigantes, pasando por tormentas de arena que parecen tener vida propia, todo está diseñado con precisión técnica y sensibilidad artística. Esto convierte a la película no solo en un espectáculo visual, sino en una obra en la que los avances digitales no restan, sino que suman densidad, emoción y significado. Si quieres, puedo explicar detalles específicos de alguna escena en particular y cómo se creó digitalmente, o puedo describir el proceso de postproducción de la VFX paso a paso. ¿Deseas eso? Is movie ka maine review kiya hai, to mujhe intro lik ke 2 minut ka Spanish mein. Mere channel ka naam Reman Critica hai. Perfecto. Aquí tienes una introducción de unos 2 minutos en español para tu canal Reman Crítica, presentando tu review de Dune, parte 2. Hola a todos. Bienvenidos a Reman Crítica, el espacio donde analizamos las películas a fondo, explorando cada detalle para que tú sepas qué ver y qué esperar. Hoy traemos una reseña muy especial de Dune, parte 2, la esperada continuación de esta épica saga de ciencia ficción. En este video, vamos a sumergirnos en el universo de Arrakis, conocer más sobre el destino de Paul Atreides, explorar las intrigas de la casa Harkonnen y descubrir cómo los Fremen enfrentan la lucha por la supervivencia. Hablaremos de la actuación del reparto, la construcción de los personajes, la narrativa, los efectos visuales impresionantes, el CGI que hace que este mundo cobre vida, y por supuesto, analizaremos si esta película realmente vale la pena. Así que si eres fan de la ciencia ficción, los mundos épicos y las historias llenas de acción, estrategia y emoción, quédate hasta el final porque en Reman Crítica vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre Dune, parte 2. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reseñas. Comencemos. Si quieres, puedo hacer también una versión más dinámica y con frases más impactantes para enganchar a los espectadores desde el primer segundo. ¿Quieres que haga eso? Cuando Dune, parte 2, llegó a los cines en marzo de 2024, se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más esperados del año, y en un evento cinematográfico de gran magnitud. La película se estrenó en un momento en que el calendario de estrenos de Hollywood estaba buscando fuertes títulos que conectaran con las audiencias, y la continuación de la épica saga dirigida por Denis Villeneuve parecía la apuesta ideal para impulsar la taquilla global. Desde sus primeros días en cartelera, la secuela demostró que tenía potencial para convertirse en uno de los éxitos más significativos del año, recogiendo grandes cifras de recaudación tanto en el mercado doméstico como en el internacional. En su primer fin de semana, Dune, parte 2, generó una impresionante suma global que la colocó como uno de los mayores debuts de producción original para ese periodo del año, superando las expectativas que se tenían acerca de su rendimiento inicial. El fin de semana de apertura fue especialmente notable, como una recaudación mundial que superó ampliamente los $170 millones solo en sus primeros días en cartelera, combinando las ventas de entradas en Norteamérica con las de mercados extranjeros. Esto situó a la película como una de las más fuertes aperturas de 2024, incluso en comparación con otros títulos que se estrenaron durante la misma temporada. La presencia de estrellas como Timothée Chalamet y Zendaya, junto con la reputación de Villeneuve como director, contribuyó a una enorme anticipación por parte del público y a un excelente recibimiento en taquilla desde el comienzo. El hecho de que muchos boletos se vendieran con anticipación y que las salas IMAX y formatos premium absorbieran un porcentaje significativo de los ingresos, reforzó la idea de que Dune, parte 2, no solo funcionó como entretenimiento, sino como una experiencia cinematográfica que la gente quería ver en pantalla grande. A medida que pasaron las semanas, la película continuó manteniendo un rendimiento fuerte. Tras varias semanas en cartelera, Dune, parte 2, logró superar los $500 millones a nivel mundial, cifra que en el clima post-pandémico del cine es un logro considerable para cualquier producción, especialmente una que no es parte de una franquicia de superhéroes tradicional. Esta honda resonancia en la taquilla global permitió que la secuela no solo superara a su predecesora en términos de recaudación total, sino que también se consolidara como una de las películas más taquilleras de 2024, atrayendo espectadores en múltiples regiones del mundo.
La película mostró una capacidad de permanencia que pocos estrenos de ese año lograron igualar, reflejando un interés sostenido por parte del público durante varias semanas tras su lanzamiento. El desempeño en mercados individuales también fue significativo. En varios países europeos, asiáticos y latinoamericanos, Dune, parte 2, ocupó posiciones altas en las listas de recaudación, contribuyendo de manera importante al total global. En España, por ejemplo, el estreno aportó varios millones de euros a la taquilla local, recuperando el interés en las salas en un periodo donde la asistencia había sido más moderada. Asimismo, las cifras de China, Reino Unido, Francia y Alemania evidenciaron que el atractivo del filme trascendió fronteras y culturas, permitiendo que no solo el público norteamericano respondiera, sino también audiencias de diversos mercados internacionales. El resultado fue una recaudación presente en balances de cientos de millones de dólares desde muchos rincones del mundo. Con el paso de las semanas posteriores, Dune, parte 2, continúa escalando en sus cifras, llegando a cifras cercanas a los 700 millones de dólares en la taquilla global. Este rendimiento la ubicó no solo como una de las películas más exitosas de 2024, sino también como un ejemplo de cómo una producción cinematográfica de ciencia ficción original, es decir, no basada en un personaje de cómic o una franquicia extremadamente consolidada, puede atraer a un público amplio si se combina buena dirección, narrativa ambiciosa y una fuerte campaña de marketing. El éxito también permitió que el estudio considerara seriamente continuar con la saga, reforzando los planes para una tercera parte que completaría la trilogía y adaptaría el siguiente volumen de la obra original del autor, Frank Herbert. Un aspecto clave para su impacto fue la mezcla entre los ingresos nacionales, principalmente Estados Unidos y Canadá, y los ingresos internacionales. La película no solo se apoyó en el mercado local para sus grandes cifras, sino que consolidó un desempeño robusto fuera de Norteamérica, lo que habla de la universalidad de su historia y del interés por la ciencia ficción épica a nivel global. Este equilibrio también permitió que Dune, parte 2, pudiera sostenerse financieramente, incluso cuando algunos mercados empezaron a estabilizar sus ingresos después del pico inicial de lanzamiento. En resumen, el éxito taquillero de esta película fue una combinación de una apertura sólida, un rendimiento constante en semanas siguientes y una buena recepción en países múltiples que aportaron de manera importante al total. Tras su exitosa carrera en cines, Dune, parte 2 se trasladó al mercado de medios caseros, home media. Un paso importante para cualquier película que haya tenido una recepción tan sólida en salas. El lanzamiento en formatos domésticos es una parte fundamental del ciclo de vida de una producción cinematográfica, porque permite que el público que no pudo verla en cines o que desea revivir la experiencia tenga acceso al filme en su propia casa. Dune, parte 2, inició su recorrido en medios hogareños, primero con un lanzamiento digital, antes de que estuviera disponible físicamente en formatos tradicionales. El lanzamiento digital de la película fue programado apenas unas semanas después de que saliera de las salas de cine. Este formato digital permitió a los espectadores comprar o alquilar la película en plataformas como tiendas en línea, servicios de video bajo demanda, o aplicaciones que permiten la descarga y alquiler de películas directamente a dispositivos personales. Esta estrategia de lanzamiento digital temprano se ha vuelto cada vez más común en la industria, ya que permite capitalizar el interés del público que recientemente vio la película en cines o que quiere verla antes de que esté disponible en formatos físicos. El lanzamiento digital también suele incluir opciones de alta definición y, en algunos casos, características adicionales como entrevistas detrás de cámaras o contenido extra sobre la producción. Unos días más tarde, el público pudo adquirir Dune, parte 2, en formatos físicos tradicionales como Blu-ray, DVD y 4K Ultra HD Blu-ray. Estas versiones físicas suelen llegar con contenido adicional exclusivo que no está presente en la versión estándar de streaming o digital, como material detrás de cámaras, comentarios de directores y elenco, escenas eliminadas, o documentales sobre la creación de efectos especiales y entornos de la película. Para muchos coleccionistas y aficionados del cine, estas versiones físicas representan una forma más completa de disfrutar la película una y otra vez, con una calidad de imagen y sonido superiores a la que se obtiene en muchos servicios de streaming. La inclusión de copias digitales, junto con los discos físicos, también se ha convertido en una práctica habitual, permitiendo que el comprador tenga tanto el disco como una versión descargable que puede ver en diferentes dispositivos sin necesidad del equipo físico.
Además, el lanzamiento físico incluyó, típicamente ediciones tanto en formato estándar, Blu-ray y DVD, como en formato premium, 4K Ultra HD, ofreciendo diferentes niveles de calidad según las preferencias del usuario y el equipo de reproducción disponible en casa. La edición en 4K Ultra HD destacó especialmente por ofrecer una experiencia visual más cercana a la que muchos espectadores disfrutaron en salas, con una mayor resolución y fidelidad de color, que resaltó la belleza visual y la cinematografía de la película. El lanzamiento doméstico de Dune, parte 2, también estuvo acompañado por campañas promocionales que incentivaron las reservas anticipadas en tiendas en línea y físicas, lo que ayudó a que, en muchos países, las ventas físicas fueran muy altas durante las primeras semanas de disponibilidad. En algunos mercados, la película llegó a posicionarse entre los títulos más vendidos del año en formatos físicos, tanto en discos Blu-ray como en copias digitales, lo que reflejó el continuo interés del público más allá de su paso por los cines. Esto también generó una fuente de ingresos significativa adicional para los estudios y distribuidores, ya que las ventas de medios caseros a menudo representan una porción importante de los beneficios totales de una producción. En contraste con otros grandes estrenos, que a veces se lanzan directamente en plataformas de streaming o con ventanas más cortas, Dune, parte 2, siguió un modelo tradicional de ventana teatral primero, luego digital, y finalmente formatos físicos, lo que permitió maximizar ingresos en cada fase. Esta estrategia ha sido efectiva en muchos casos para mantener el valor percibido de la película, asegurando que los fanáticos que esperaron ver el filme en la mejor calidad visual posible lo hicieran en pantalla grande, mientras que otros tuvieron opciones variadas para disfrutarla después. En conjunto, el recorrido de Dune, parte 2, desde su estreno en cines hasta su llegada a hogares, marcó una trayectoria de éxito comercial continuo, reflejando tanto su impacto en la taquilla global como su capacidad para conectar con una audiencia amplia en múltiples formatos. Este tipo de ciclo de vida en taquilla y lanzamiento casero demuestra cómo una producción cinematográfica ambiciosa puede extender su relevancia y su atractivo a lo largo de varios meses, o incluso años, después de su estreno, consolidándose como un hito dentro del cine de ciencia ficción moderno. Comenzando con los aspectos positivos, uno de los elementos más destacados es, sin duda, la dirección de Denis Villeneuve. El director logra mantener la visión épica y grandiosa de la primera parte, pero a la vez profundiza en los personajes y en la narrativa de manera más íntima. La manera en que Villeneuve combina la escala monumental del universo de Dune con los conflictos internos de los personajes demuestra un control artístico notable. Cada escena, ya sea de acción, de diálogo o de introspección, está cuidadosamente construida para transmitir emociones, tensión y significado. La dirección contribuye también a que los elementos visuales y narrativos se integren de manera coherente, haciendo que el espectador perciba la historia como un todo unificado. La actuación del reparto es otro punto fuerte. Timothée Chalamet sigue consolidando a Paul Atreides como un personaje complejo, con conflictos internos creíbles que reflejan la presión de su destino y la magnitud de sus decisiones. Zendaya, como Chani, aporta una presencia fuerte y carismática, con un equilibrio entre sensibilidad y fuerza que hace que su personaje sea memorable. Los actores secundarios, como Rebecca Ferguson, Javier Bardem y Florence Pugh, también entregan interpretaciones profundas que aportan densidad emocional a la historia. Este nivel de actuación permite que incluso los momentos más espectaculares, como batallas o escenas con criaturas gigantes, se sientan arraigados en emociones humanas reales. Otro punto positivo crucial es el diseño visual y la cinematografía. La película mantiene la estética desértica y majestuosa de Arrakis, con paisajes que combinan locaciones reales y CGI de manera impecable. Las tormentas de arena, las dunas infinitas y la inmensidad del desierto son capturadas con un detalle impresionante, logrando que el entorno no sea solo un fondo, sino un personaje más dentro de la narrativa. Cada plano está cuidadosamente compuesto para resaltar la grandiosidad del universo, y la fotografía utiliza la luz y la sombra para enfatizar emociones y dramatismo. Además, los efectos visuales, incluyendo los gusanos de arena y las naves espaciales, están integrados de manera que resultan creíbles y contribuyen a la inmersión del espectador. La música y el diseño sonoro también forman parte de los aspectos positivos. La banda sonora amplifica la tensión, la emoción y la epicidad de la historia,
mientras que el diseño de sonido da vida al desierto, a las batallas y a las criaturas. Este trabajo conjunto permite que la experiencia de ver la película en cines sea envolvente, convirtiendo cada escena en un estímulo sensorial que impacta tanto visual como auditivamente. La combinación de efectos de sonido con la música contribuye a crear atmósferas únicas que refuerzan el impacto emocional y la narrativa. En cuanto a la narrativa, uno de los aciertos de Dune, parte 2, es que profundiza en los conflictos internos y externos de los personajes. La película no solo se centra en la acción, sino también en los dilemas éticos y políticos que enfrentan los protagonistas. La lucha por el control de Arrakis, la interacción entre las casas nobles, la exploración de las profecías y la religión dentro del universo de la historia aportan capas de complejidad que enriquecen la experiencia del espectador. Esta densidad narrativa distingue a Dune de muchas otras películas de ciencia ficción modernas, que a menudo priorizan efectos visuales sobre el desarrollo de personajes y tramas coherentes. Ahora bien, a pesar de estos numerosos puntos positivos, Dune, parte 2, también presenta ciertos aspectos negativos que merecen ser señalados para ofrecer un análisis equilibrado. Uno de los principales es su ritmo pausado. La película opta por un enfoque deliberadamente lento en muchas escenas, lo que puede resultar frustrante para espectadores acostumbrados a narrativas más ágiles o cargadas de acción constante. Aunque este ritmo permite explorar a fondo personajes y ambientes, también puede percibirse como excesivamente extenso, especialmente en los pasajes donde predomina la contemplación o la exposición de elementos políticos y culturales. Otro punto que algunos críticos y espectadores han señalado es la densidad narrativa. La película introduce numerosos conceptos, nombres, linajes y conflictos políticos en un corto periodo de tiempo, lo que puede resultar confuso para quienes no están familiarizados con la saga original. Aunque los fanáticos del libro probablemente encuentren esto enriquecedor, el público general podría sentirse abrumado por la cantidad de información y referencias que no siempre se explican de manera explícita. Esto puede afectar la comprensión de la historia y disminuir la conexión emocional con los eventos, al menos en la primera visualización. En términos de accesibilidad, otro punto negativo es que algunos espectadores pueden sentir que la película requiere haber visto la primera parte para entender completamente la trama y los personajes. Aunque hay resúmenes y referencias a los eventos anteriores, la película no se esfuerza en repetir o simplificar la información para nuevos espectadores. Esto puede limitar el público potencial y hacer que quienes no están al día con la saga se sientan perdidos o menos inmersos. La duración de la película también se ha mencionado como un posible inconveniente. Con más de 2 horas y media de metraje, algunas escenas pueden sentirse prolongadas, incluso si cada una cumple una función narrativa o estética. La extensión puede afectar la experiencia de quienes prefieren narrativas más concisas y directas, aunque también es cierto que esta duración permite que los elementos visuales y emocionales respiren y tengan el impacto que Villeneuve busca. Otro aspecto que puede considerarse negativo es el uso de efectos visuales en exceso en ciertos momentos, aunque en general son impresionantes. Algunos espectadores han señalado que, en escenas de acción particularmente cargadas de CGI, la atención se desvía de los personajes principales o de la trama, provocando que la emoción dramática quede parcialmente opacada por el espectáculo visual. Aunque esto es un detalle menor comparado con la mayoría de los logros visuales de la película, es un factor que algunos críticos mencionan como un equilibrio delicado entre narrativa y espectáculo. Finalmente, algunos elementos de personajes secundarios podrían considerarse insuficientemente desarrollados. Aunque el elenco principal brilla en la interpretación y en la química en pantalla, algunos personajes de apoyo reciben menos tiempo en pantalla o un desarrollo más limitado. Esto puede hacer que ciertos conflictos o motivaciones de personajes secundarios no se perciban con la misma profundidad, dejando al público con la sensación de que algunos aspectos de la historia podrían haberse explorado más a fondo. A pesar de estos puntos negativos, los aspectos positivos superan en gran medida las debilidades. La película sigue siendo una experiencia visual, narrativa y emocional impresionante, con un universo propio que combina la épica de la ciencia ficción con reflexiones sobre política, religión, destino y poder. Los logros en dirección, actuación, efectos visuales y narrativa son tan significativos que los inconvenientes de ritmo o densidad narrativa quedan compensados por la inmersión total que ofrece la película. En términos de impacto general,
Los puntos positivos incluyen la dirección magistral de Villeneuve, la cinematografía y el diseño visual extraordinarios, un reparto actoral de gran nivel, un desarrollo de personajes profundo, un tratamiento sonoro y musical envolvente, y una narrativa rica que combina política, misticismo y acción épica. Por el contrario, los puntos negativos se centran en el ritmo pausado, la densidad narrativa, la dependencia de haber visto la primera parte, la duración extensa, el uso puntual de CGI que puede distraer y un desarrollo limitado de ciertos personajes secundarios. En conclusión, Dune, parte 2, representa una experiencia cinematográfica que desafía al espectador a comprometerse con una historia compleja, emocionalmente intensa y visualmente impactante. Sus puntos positivos, que incluyen dirección, actuaciones, diseño de mundo, efectos visuales y construcción narrativa, ofrecen razones sólidas para considerarla una película imprescindible dentro de la ciencia ficción moderna. Sus puntos negativos, aunque presentes, no disminuyen significativamente la calidad general y se perciben más como características propias de su ambición que como fallas fundamentales. Para los espectadores que buscan acción constante y narrativa sencilla, algunos de los elementos negativos podrían ser más notables, pero para quienes disfrutan de una historia rica, un mundo visualmente impresionante y personajes complejos, la película se convierte en una experiencia memorable que vale la pena analizar y disfrutar. En última instancia, Dune, parte 2, equilibra magistralmente los desafíos de una secuela ambiciosa con los logros de un cine de calidad que busca dejar huella tanto visual como emocionalmente. Uno de los nombres más relevantes a la hora de hablar de Dune, parte 2, es el de Denis Villeneuve, el director detrás de esta ambiciosa secuela. Villeneuve no es un cineasta convencional en Hollywood. Es un autor con una visión cinematográfica muy personal que combina una profunda sensibilidad dramática con una voluntad de explorar grandes ideas. Su enfoque hacia la ciencia ficción se aleja de los clichés sensacionalistas y se sumerge en una narración contemplativa, reflexiva y a menudo filosófica. Esto se ve reflejado en cada aspecto de Dune, parte 2, desde la manera en que se construyen las escenas hasta la forma en que se desarrollan los personajes. Villeneuve comenzó su carrera en el cine de manera más independiente y con un estilo mucho más íntimo, lo que se traduce en una sensibilidad particular, incluso cuando dirige películas de gran presupuesto. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado que le interesan los temas complejos, la identidad, el poder, el conflicto interno del ser humano, las decisiones morales y las tensiones entre lo individual y lo colectivo. Esta profundidad temática se puede sentir en películas anteriores a Dune, donde cada historia parece buscar respuestas más allá del entretenimiento superficial y se adentra en el terreno de lo emocional y lo existencial. Cuando Villeneuve fue elegido para dirigir Dune, muchos consideraron que era la persona indicada para adaptar un libro que no es fácil ni ligero. La novela original es vasta, filosófica, política y a veces críptica, aspectos que Villeneuve no solo aceptó, sino que abrazó como parte del desafío cinematográfico. Su enfoque se aleja de la idea de simple adaptación y se aproxima a la de recreación sensorial y emocional del mundo narrativo. Esto significa que, más que explicar todo con palabras, Villeneuve prefiere mostrar, permitir que el espectador sienta la inmensidad de Arrakis, la tensión entre culturas y la lucha interna de los personajes. El resultado en Dune, parte 2, es una película que no solo cuenta una historia, sino que invita a la audiencia a vivirla. La dirección de Villeneuve es paciente cuando debe serlo, intensa cuando la emoción lo demanda, y siempre visualmente impactante. Su uso del encuadre, el sonido y la iluminación no son meros recursos técnicos, sino herramientas narrativas que permiten que la película transmita significado más allá del diálogo. Este estilo es a la vez su mayor fortaleza, y la razón por la que algunos espectadores encuentran su estilo más lento o más reflexivo que el de otros directores de ciencia ficción más tradicionales. La filosofía narrativa detrás de Dune, parte 2. Para entender por qué Villeneuve fue elegido y por qué su estilo encaja con esta historia, es necesario comprender que Dune es una narrativa que explora temas universales: la lucha por recursos naturales, la colonización, la religión como instrumento de poder, el destino de los líderes y las consecuencias de las decisiones individuales. Todo esto se traduce en una dirección que no se conforma con el efecto visual espectacular, sino que busca que cada escena tenga una razón de ser dentro del mundo narrativo. En este sentido,
Dune, parte 2. Es tan potente visualmente porque cada efecto, cada dimensión del entorno y cada gesto dramático están pensados para reforzar un mensaje o una emoción. Villeneuve también ha mostrado una gran habilidad para trabajar con el elenco, extrayendo interpretaciones que conectan con la complejidad emocional de los personajes. Entre escenas de acción épica y momentos de diálogo íntimo, su dirección logra equilibrar la escala del universo de Dune con las luchas internas de quienes lo habitan. Esto es particularmente notorio en el arco de Paul Atreides, cuyo camino entre la duda, la responsabilidad y el peso del destino es uno de los ejes narrativos más importantes. Villeneuve no presenta a Paul como un héroe unidimensional, lo plasma como un personaje dividido, inseguro y profundamente humano, incluso cuando su destino lo lleva a convertirse en una figura legendaria. El guión, adaptación y reinterpretación. A la hora de adaptar una obra tan compleja como Dune, el guión es uno de los elementos más críticos. Esta responsabilidad recayó en un equipo que supo encontrar un equilibrio entre fidelidad al material original y las necesidades narrativas de una película contemporánea. Adaptar un libro que está lleno de detalles, filosofía interna y narraciones internas de personajes es un reto enorme, porque gran parte de lo que sucede en la novela está dentro de la mente de los personajes o en la historia política del universo. Traducir eso a un lenguaje cinematográfico requiere decisiones creativas que, inevitablemente, implican reinterpretar y condensar elementos para que funcionen en el ritmo y la forma de una película. El guión de Dune, parte 2, no intenta ser una copia literal del libro. Más bien, utiliza la esencia de los temas principales: el destino de Paul, la lucha por Arrakis, las tensiones entre casas nobles, el conflicto religioso, el choque cultural, y los organiza de manera que resulten comprensibles y emocionalmente impactantes para una audiencia moderna. Esto significa que algunas tramas se han condensado, otros eventos han sido reubicados, y ciertos diálogos han sido reformulados para transmitir la información de manera más efectiva en el lenguaje audiovisual.